Vale, pues nada, bienvenidos todos. Muchas gracias por asistir a los seminarios del Grupo de Sistemas Alimentarios de Desarrollo Territorial. Y hoy tenemos como habéis visto, tenemos a Pedro Tomé, actual director del centro, antes vicedirector, ¿no? Sí. Durante los años anteriores. Desde el año 2005 es científico titular del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología y desde el año 2023 es investigador científico. Él se licenció en Antropología por la Universidad de Salamanca en el año 95, especializado en Ecología Cultural Política, con la tesis Antropología Ecológica, Influencias, Aportaciones e Insuficiencias, que saldría publicado en el año 96, que os lo voy a pasar para que le echéis un vistazo, que está publicado por la Diputación de Ávila, ¿no? Sí. Vale, en este libro ya se van a contener los 3 elementos básicos de la obra de Pedro, que es la interacción entre los procesos culturales, los procesos sociales y los procesos medioambientales. Esto es decir, es cómo los procesos culturales pueden condicionar prácticas sociales siempre en torno al medio ambiente. Y estas hipótesis de trabajo, estas tesis, las ha volcado, las ha reflejado en 2 territorios, que es la provincia de Ávila y México, sobre todo la Gran Chichimeca, ¿no? Sí. ¿Qué es los Altos de Jalisco, es esto? Gran Chichimeca incluye territorio de Altos de Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí y parte de Durango. Vale, bueno, pues Durango es desierto, ¿no? Tiene desierto. Sí. Entonces, de esas comparaciones sale este libro, este segundo libro, se llama Entre Mundos, Procesos Interculturales entre México y España, publicado en el año 99, tan solo 4 años más tarde de publicar la tesis, y en donde se estudia el comportamiento de los rancheros en relación con el medio ambiente. Esta es una de las claves por las cuales después, lo veremos, entrará en el mundo alimentario. No entra tanto por el lado del consumo, sino por ver y estudiar las relaciones que hay entre productores y el sector de la producción y sus impactos en el medio ambiente, ¿no? Desde un punto de vista, siempre atravesado también por los procesos culturales, ¿no? También muy recomendable es este segundo trabajo, que este le va a encantar, como he dicho, a Donald Trump. Si te encuentras en una lista que pone antifa.org, ahí es porque le ha encantado. Bueno, es este libro, con un enfoque bastante crítico, señala al capitalismo como sistema que inspira formas de vida anticulturales o antihumanas. También en relación con la naturaleza y la conservación, destacamos otros 3 trabajos que son, un primer volumen que se publicó en la revista de la Arqueología y Tradiciones Populares, Hoy Disparidades, en donde tiene el título aquí, Naturaleza y Cultura, Nuevas Perspectivas Antropológicas. Unos años después participará en el libro, el de Repensar la Conservación, del año 2018, en el que examina el cambio del modelo de paradigma en relación con la gestión del patrimonio natural y una conservación al servicio de la naturalización de la desigualdad. Este es muy interesante porque, digamos, no sé si estás de acuerdo que hay lógicas parecidas a las que vamos a tratar, a las que trabajamos en Alisos, ¿no? Y es como la conservación del patrimonio, lejos de ser un proceso neutral, implica decisiones políticas y sociales sobre qué y quién se considera valioso para proteger. Es decir, también la política incide, todo el eje de Alisos, ¿no? Que tiene que ver con las políticas alimentarias, pues igual. Entonces, visto esto, como os he comentado, al ámbito alimentario, Pedro Tomé llega por el estudio de la relación entre productores y medio ambiente y llega en el 2021. Publica el libro Consumo Alimentario y Sostenibilidad, que es una traducción de un trabajo anterior en inglés, en donde se reflexiona sobre la relación entre la dieta y la sostenibilidad en sus 3 dimensiones, la social, la medioambiental y la económica. De la misma manera, también tiene este otro libro, en donde se trabaja el tema de la comida y las redes sociales y cómo las redes sociales están imponiendo nuevos patrones de consumo y, a su vez, también nuevas modas, ¿no? Más o menos estas. Más o menos. Más o menos, ¿no? Y también, pasa que no lo he podido traer, tiene una publicación sobre comidas para los turistas, comida para los nativos, sobre la IGP de Judías del Barco, publicado en Trabajos de Antropología e Etnología del año 58. O sea, del año 58, el número 58, sí, perdón. En el 58 publicaba ya bastantes cosas. Ya dentro ya del proyecto Alisos, ha tenido 3, por ahora lleva 3
publicaciones junto con Lourdes Moro y Muriel Lamarque. La primera es la de Personal and Community Values Behind Sustainable Food Consumption, a Meta-Ethnography, publicada en Frontiers en el año 2023, y ahora están pendientes ya de salir, ya están en prensa. El de los valores ligados a la alimentación en las etnografías españolas del siglo XXI, esa está en Archives on Food, Culture and Nutrition, y próximamente saldrá la de los inicios de la antropología de la alimentación en España entre el año 50 y el 75, que se publicará en la revista Antropología Social de la Universidad Complutense en el año 2026. A lo largo de 2025, junto con Javier Sanz y un servidor, han participado ya en 5 participaciones en congresos científicos. En paralelo a estos 2 temas, y ya voy terminando, él tiene 2, me interesan otros dos temas que él trabaja, y uno tiene que ver con la antropología, o sea, la antropología de los animales de compañía en relación con las soledades, ¿no? Y otro segundo tema que tiene también es el de los embalses durante la política de embalses del franquismo, en donde mantiene la hipótesis de que los expulsados para la construcción de los pantanos fueron los primeros refugiados medioambientales en España. Esto es un tema muy interesante, además, en su caso, porque él, dentro de toda esta cosa que os he mencionado del patrimonio natural, también tiene todo un sector que no te he ido aquí porque ya nos iríamos muy lejos, que es el tema de los desiertos. Bien, como divulgador, Pedro Tomé ha sido director de la revista Disparidades y miembro de su consejo de redacción desde 2005. Actualmente es director de la colección editorial Fuentes Etnográficas de Acá y de Allá y es miembro de varios consejos de redacción y comités editoriales de México, Portugal y España. Además, es evaluador del sistema de doctorado de Portugal, así como para evaluación de proyectos nacionales e internacionales. Ha sido director del Departamento de Antropología de aquí del centro y secretario del Departamento de Psicología Social y Antropología de la Universidad de Salamanca. Y durante 2019 fue titular de una cátedra institucional del Colegio de San Luis en San Luis Potosí. También es evaluador para el programa doctoral de la Agencia de Evaluación de Ensino Superior Portuguesa y durante 6 años fue presidente de la Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español, antigua ASAE. Ya está. Gracias, Nacho. Nada, un placer. Ahora te doy la palabra, ya todo tuyo. Cuando le presentan a uno a veces tiene la sensación de que están hablando de otra persona. Pero bueno. 2 matizaciones solo para, no por corregir a Nacho, sino simplemente por acotar. Uno, de la mayoría de los libros que ha pasado por ahí, que ayer subrepticiamente se llevó de mi despacho, no soy el editor, sino que tengo algún capítulo escrito, como veréis los que los usáis. Otros libros sí son de mi entera responsabilidad. Y 2, por darle a cada uno su lugar, yo en realidad soy licenciado en filosofía, porque cuando yo me licencié en filosofía no había en España en ningún sitio de licenciatura en antropología. Lo que sí es, si queréis luego os explico todo el proceso porque me tocó gestionarlo. Lo que sí que es verdad es que después me fui especializando en antropología y sí, ya mi doctorado y demás sí es en antropología. Como Nacho ha dicho, Como Nacho ha dicho, a mí lo que me ha interesado desde hace unos años, unos 35 años, es las relaciones entre la naturaleza y la cultura, que se decía antiguamente, o entre lo natural y lo cultural, por utilizar los términos de manera no sustantiva, como nos gusta hoy día, por lo menos a los antropólogos, que tenemos muchos problemas con nociones como naturaleza o como cultura, con ambas. Y esto lo he estudiado desde distintos puntos de vista, en el cual, por ejemplo, por citar algunas de las cosas que le ha dicho, lo de los pantanos tiene que ver con la ocupación de espacios, lo de los perros tiene que ver con cómo nos relacionamos con los animales, y a la comida llegué por casualidad, porque por la costumbre de todos los días de comer, y sobre todo porque yo me dediqué inicialmente a estudiar vaqueros trashumantes del sur de Castilla y León, y eso es lo que me llevó a estudiar después a rancheros de los Altos de Jalisco primero y después del resto del territorio de Gran Chichimeca,
porque el paisaje de los Altos de Jalisco es muy semejante al paisaje de las dehesas salmantinas y abulenses, y nosotros, mi compadre Andrés Fábregas Puig y yo, partíamos de la hipótesis de que, puesto que el paisaje siempre es una construcción cultural, si había dos paisajes muy alejados entre sí, con un cierto grado de similitud, cabía la posibilidad de que aquellos que lo habían ido construyendo a lo largo del tiempo pensasen de manera semejante, o al menos hubiese una gestión parecida. Desde ahí es como llego yo a la cuestión de los alimentos. Para mí, la alimentación no es un interés primordial en mi carrera. Yo trabajé con productores, y con productores de ganado, no con agricultores. Ahora estos señores me obligan a pisar tierra todos los días, cuando antes yo no salía de los caminos. Quisiera, antes de contaros lo que voy a hacer y qué es lo que tengo pensado para este rato, decir dos cosas. Una, como yo no llegué primordialmente a la cuestión de la alimentación, gran parte de lo que ahora sé, que es bien poco, se lo debo a mis compañeras y compañeros del grupo Alisos, que me han dado no solo la oportunidad de acercarme a un tema nuevo, sino que me han ido cuidando, en el mejor sentido del término. Me han corregido continuamente con mucho cariño. O sea, cada vez que me decían... Y tú has corregido también. Cada vez que me decían, no tienes ni idea, me decían, esto a lo mejor se puede plantear de manera alternativa. Entonces, quisiera agradecer a todos los compañeros del grupo de Alisos, en particular a las personas que están aquí, que son del mismo, sobre todo a Javier, que no se ha portado casi nunca como un IP, a Bielka y a Nacho. Y también quisiera expresar un agradecimiento muy serio y muy profundo a dos personas con las que he aprendido muchísimo y de las que he aprendido muchísimo y que son miembros del proyecto Alisos, pero no del Grupo de Madrid, que son mis compañeras antropólogas Lourdes Moro y Muriel Lamarque, porque ellas sí llevan mucho tiempo en esto y sí han sabido guiarme e introducirme al ámbito de la cuestión de la alimentación. Dicho lo cual, lo que quiero hacer hoy es hablar de algo que tiene que ver con los valores en relación con las etnografías sobre la alimentación. Y lo primero que he hecho, vosotros no os habréis dado cuenta porque, y si lo habéis hecho delicadamente, habéis preferido callar, he cambiado o matizado el título de la conferencia. Porque Javier puso los valores ligados a la alimentación en las etnografías realizadas en España, y yo cambié las por algunas. Porque cuando me puse a estudiar qué contar, dije, madre, no solo con una hora, en varios días no sería capaz de contaros lo que han escrito mis compañeros y compañeras. Así que voy a hablar de algunas etnografías y no de todos los valores que tratan estas etnografías, sino de los que a mí más me interesan, los que a mí más me han enfrentado y generado reflexiones. Entonces voy a hacer dos cosas. En primer lugar, voy a hablar de los precedentes, cómo empezamos a hablar nosotros de este tipo de cosas o cómo empiezo yo a hablar de este tipo de cosas, o cómo llegamos los antropólogos y las antropólogas a esto aquí en España, y después algunas de las líneas en las que estamos hoy día, porque no tendría tiempo para contarlo todo. Entonces, lamento que no se vean bien las cosas, pero bueno, más o menos se ven. Inicio con dos fotografías que no tienen que ver con una etnografía, pero sí con el trabajo que estamos realizando en Alisos. La fotografía que algunos verán a la izquierda y otros a la derecha, dependiendo de la lateralidad de cada quien. La de las cabras es de una producción de aquí de Madrid, en concreto de Fresnedillas de la Oliva. Una cabrera que hay allí, una mujer excelente y extraordinaria. Y la otra es parte del almacén de la CSA de Zarzalejo, con las cajas preparadas para que los miembros del CSA vayan a buscarlas. Bien, empezaré diciendo que... Pero es que no lo ven las personas que están... Sí, habíamos probado, pero...
tendréis que criticar al director del centro de que la tecnología instalada en estos... Le presionaremos fuertemente. En estos ordenadores de las salas sea una tecnología punta de hace unos 15 o 20 años. Bueno, entonces, lo primero, la antropología de la alimentación, tal como nosotros la concebimos, es una parte o un campo propio y específico de la antropología. Y, por tanto, yo me voy a intentar ceñir a lo que han dicho antropólogos o antropólogas, incluyendo algunas cosas que van a ser interdisciplinares o transdisciplinares. Entonces, ahí está la definición así oficial que pusieron Jesús Contreras y Mabel Gracia hace ya un montón de tiempo, hace unos 20 años, pero por sintetizar, diría que es el análisis del hecho alimentario en toda su materialidad, teniendo en cuenta condicionantes ecológicos, económicos, culturales, biológicos, psicológicos, y en toda su idealidad, es decir, la vinculación de todos los procesos vinculados a la producción, distribución y consumo de alimentos en relación con lo social y lo cultural, donde los antropólogos y las antropólogas vamos a los alimentos desde la cultura y no es al revés, o desde lo cultural, y no es que vayamos a la cultura desde los alimentos. Bien, en el caso de España, yo diría de la península ibérica, es prácticamente imposible hablar de antropología de alimentación antes de los años 80. No hay antropología de alimentación antes de los años 80. Sí hay algunos estudios sobre alimentación, y es a los que me voy a referir en primer lugar. Sí que hay numerosas reflexiones, o a lo mejor no tan numerosas, que plantean algo que tiene que ver con los usos y las prácticas alimentarias en el conjunto de la península. Como me he puesto así como objetivo, voy a empezar en el siglo XX, por no remontarme, in illo tempore comía la gente cuando tenía de comer, no hacían huelga de hambre cuando simplemente no comían. Por no remontarme más allá, empiezo el siglo XX con una fuente para nosotros fundamental que ha sido poco estudiada desde el punto de vista de la alimentación, que es una encuesta que hizo el Ateneo de Madrid en 1901, mandó escritos a todos los pueblos de España, respondieron en torno a 22.000, había en torno a 22.000, aunque muchas fichas han perdido. Hay ahora mismo en torno a 17.000 guardadas en el Museo de Antropología, el que está enfrente de la estación de Atocha, y están digitalizadas. Podéis entrar a través de la página web del Ministerio de Cultura y estudiar todo lo que sea. Eran un estudio de rituales de nacimiento, matrimonio y de función. En muchos casos, por ejemplo, yo mismo escribí un libro que se llama Pa' bodas las de ahora. Se ha hecho la comparación entre cómo eran a comienzos del siglo XX y cómo han sido a comienzos del siglo XXI. Unos compañeros acaban de hacer lo mismo, ahora yo lo hice en la provincia de Salamanca, unos compañeros acaban de hacer lo mismo ahora en el conjunto de La Mancha. Pero estas informaciones sobre nacimiento y demás nos dan muchas pistas también sobre alimentación, aunque no pregunten indirectamente sobre ello. Por ejemplo, esta ficha, que es de un pueblo de León, que se llama Valderas, es una pregunta que tiene que ver con el régimen y alimentación que siguen las mujeres después de dar a luz. Entonces, esta ficha, las fichas están contestadas por los curas, los secretarios de los ayuntamientos, los maestros, o sea, por quien sabía escribir en los pueblos. Entonces, hay muchas que no se contestan y, por tanto, algunas están mediadas por sus concepciones o percepciones. Y casi todas tienen un estilo arcaizante. Es decir, que algunas cuentan cosas de las que han oído hablar que antes se hacían, pero ya no se hacen. Entonces, esta en concreto de Valderas es muy interesante. Dicen, en relación con el régimen que tiene que seguir la recientemente parida, como se decía, la recientemente alumbrada. Dice, algunos creen que es régimen debido el no ejercitar la cópula durante la gestación. Otros creen que no es beneficiosa la alimentación animal ni el uso del vino porque estimulan el aborto y en este país las embarazadas hasta hace pocos años hacían uso de una alimentación casi exclusivamente vegetal. Entonces, nos está dando pistas de qué se comía durante el embarazo. Tenemos bastante información también sobre los antojos y algunas de las primeras reflexiones en relación con valores, alimentación y salud tienen que ver con si los antojos son adaptativos o no adaptativos o a qué responden. Pero claro, hay otras que, por ejemplo, tenemos
algunas respuestas que nos dicen que en la maragatería, en parte de la provincia de León, se practicaba la cobada, cuando nosotros sabemos que ya hacía años que no existía. La cobada era una práctica por la cual, en cuanto la mujer daba luz, se levantaba, el marido se metía en la cama, empezaba a fingir que tenía dolores, a veces se metía con el niño y estaba ahí durante un tiempo y toda la vecindad iba a consolar al marido por los dolores que había tenido. Ay, pobrecito, lo que está sufriendo y tal, mientras la mujer se dedicaba a todo lo que tenía que estar haciendo el marido que estaba en la cama en esos momentos, ¿no? Es una forma de reforzar que los hijos son del padre, no de la madre. O sea, esto algo más, no es algo meramente exótico, ¿eh? Tiene sus cosas. Bien, tenemos antecedentes también, por ejemplo, en los años 40, en los manuales de folclore, que hablan de las comidas tradicionales, o a veces dentro de los trajes tradicionales. Te empiezan a hablar de los trajes o de las fiestas. En estas fiestas se come tal cosa, cual cosa. Pero el caso es que después de la guerra civil que siguió al golpe de Estado del 36, prácticamente todos los antropólogos que había en España o que se estaban formando se marcharon al exilio. Y aquí la única excepción que podríamos contar durante muchos años es la de Julio Caro Baroja, que en realidad es un historiador o etnohistoriador más que un antropólogo, pero que tiene estudios muy, muy importantes para los antropólogos. No se me ocurriría a mí decir que no es un antropólogo, pero sí es una persona de difícil encuadre porque no es ni antropólogo ni historiador, o es las dos cosas. Entonces, por ejemplo, el libro este, que es de los años 60, el 68, Estudios sobre la vida tradicional española, es muy interesante porque ahí sí nos habla de alimentación. También es muy interesante, aunque muy poco citado, no sé muy bien por qué, la mejor etnografía que hizo Julio Caro Baroja, que se llama Estudios saharianos. Estaría bien que algunos la leyeran ahora para entender ciertos procesos sociales que está habiendo en torno a lo que se llamó en su día el Sáhara español y que España entregó graciosamente a Marruecos, por decirlo de forma agradable y suave. ¿Qué ocurre durante esta época? Pues que de repente empiezan las independencias de los países africanos, empiezan las independencias de los países asiáticos y los antropólogos anglosajones descubren que hay unos exóticos, tan exóticos como los africanos o como los asiáticos, pero mucho más cercanos. Y entonces se empiezan a decir, ¿y las culturas del Mediterráneo? Se descubre literalmente el Mediterráneo. Y empiezan a caer antropólogos norteamericanos e ingleses, sobre todo, también otros países, en España, en el sur de Italia, en lo que en aquellos momentos, y después fue Yugoslavia, en el norte de África, y se empieza a hablar de la cultura mediterránea, que esto tendrá luego su miga. Lo más interesante de esta cultura, de esto, es que todos estos antropólogos y antropólogas que llegan vienen aquí a hacer su trabajo de campo entre exóticos cercanos y llegan con un armazón conceptual que es los estudios de comunidad de las teorías estructural funcionalistas. Es decir, llegan con el modelo Malinowski, el modelo de los años 20, el modelo del funcionalismo, y seleccionan un pueblo a ser posible muy, muy pequeño y lo aplican ahí. Cierran, es un estudio de comunidad y entonces si veis todas las tesis doctorales, porque todos estos estudios sirven para hacer tesis doctorales, casi todos llevan el título en un pueblo de, una aldea de, como si el pueblo o la aldea fuesen representativas de todo el conjunto del país, que en algunos aspectos lo eran. Pero casi todos estos, como vienen a estudiar esta cosa del Mediterráneo, cuando hablan de valores, pues hablan del honor, de la vergüenza, del valor de la familia, de la tranquilidad, de la acendrada religión, de cómo se educan los niños, pero se les olvida vincular los procesos de alimentación con los valores culturales. Por ejemplo, ahí he puesto el título, una cosa de Josep Acebes, que hizo su tesis doctoral en Navas de Oro, en la provincia de Segovia. Dice, hay un sistema de valores muy complejo compuesto por honor, vergüenza, buena vida, familia, tranquilidad, individualismo, religión y educación. Todos ellos imbricados. Pero ahí no sale nada en relación con la alimentación. Hay, no obstante, algunas excepciones y de ellas voy a hablar un poco. A diferencia de lo que os pasa a los geógrafos, economistas, científicos sociales de mal vivir en general, estudiantes de lo cultural y demás, que no sabéis cuándo empiezan vuestras disciplinas, nosotros sí. Los antropólogos en España tenemos un día de inauguración.
que es la publicación del libro de Julian Pitt Rivers, The People of the Sierra, que es una monografía que hizo en un pueblo que se llama Grazalema, en Cádiz. Digamos que es la primera monografía antropológica como tal que se escribe y se publica en España. Él fue allí a investigar qué había pasado con los anarquistas en la guerra y durante la guerra, pero de repente se vio apantallado, diríamos, obnubilado por la vida comunitaria, social, y se le olvidaron los anarquistas y tal, y se dedicó más a otras cosas más entretenidas. Pero pongo ahí simplemente el índice para que veáis qué es lo que se estudiaba. La agricultura, la industria, el comercio, el estatus, edad. Esto es lo que dijeron los clásicos de los años 20 y 30, que era el noviazgo, el matrimonio, los valores de la mujer, Traigo aquí a Julian Pitt Rivers no porque sea el primero, que lo es, o uno de los primeros, sino porque sí incluye en esta obra de The People of the Sierra, que ha sido traducida con títulos distintos, La gente de la sierra, un pueblo de la sierra, incluye una reflexión sobre qué son los valores. Y lo que me interesa de esta reflexión es que él dice que los valores no son algo puramente ético, sino que son básicamente algo cognitivo, aunque incluyan este elemento ético, que no pueden entenderse al margen del contexto. Más allá de que utilice el concepto que le gusta mucho de estructura social, que los valores están conectados con el concepto de estructura social, lo que me interesa a mí es que Julian Pitt Rivers señala que los valores están conectados con el concepto de estructura social en cuanto a relación entre actividades más que entre individuos o grupos. Es decir, que al hablar de valores sociales, el énfasis hay que hacerlo en las acciones, más y más aún en los actores, o como luego diremos, en las relaciones entre unos y los otros. Entonces, los valores no son una mera concepción, no son una mera concepción del mundo, una mera concepción de lo deseable, sino algo que va mucho más allá. Cito dos antecedentes que me parecen importantes. Uno es Susan Taft Freeman, que es una investigadora norteamericana, afortunadamente todavía viva, que hizo trabajo de campo básicamente en dos lugares en España, una en un pueblo de la provincia de Soria, al que llamó Valdemora, y otra entre los pasiegos en Cantabria, para compararlas. A este pueblo lo llamó Valdemora. Los antropólogos hasta muy recientemente hemos tenido la costumbre de no poner el nombre del pueblo que investigábamos, o normalmente utilizábamos un seudónimo. La razón era no convertir directamente en exóticos a sus habitantes. Es decir, que uno se lea el libro sobre mi pueblo y vaya a ver si de verdad vamos con taparrabos como cuento en el libro, ¿no? Hay muchos ejemplos, por ejemplo, este de Valdemora, que es un pueblo que, como ella no lo dijo, yo no lo voy a nombrar, está al lado de Medinaceli, no puedo dar más pistas, hasta ahí puedo leer. Pero, por ejemplo, Bill Cabana habla de la Nava de San Miguel, para hablar de un pueblo de Ávila que, si uno mira los pueblos de Ávila, no hay ninguno que se llame así. O Stanley Brandes habla de Navalmanzano, que es otro pueblo que tampoco existe, pero lo que pasa es que luego empiezas a ver las características y lo encuentras. Bueno, ¿qué es lo que hace Susan Taft Freeman en Neighbours, en este libro sobre el contrato social en una aldea de Castilla? Literalmente una aldea, porque vivían 60 familias, 60 vecinos, cuando ella lo estudió. Pues analizar... ¿De qué año, Pedro? Ella llega a este lugar en el 62. Llega primero a Medinaceli, se encuentra con gente de este pueblo, tiene la suerte de que su marido es arqueólogo y en esta zona hay varios yacimientos arqueólogos, entonces ella llega allí acompañando al marido y se empieza a encontrar con esta gente que es interesante para estudiar este común, ¿no? Entonces estudia el pueblo, el común, y estudia su calendario ritual. Lo que más me interesa es que analiza el calendario ritual, el conjunto de fiestas que hay a lo largo de todo el año en relación con, y las tradiciones en su conjunto, en relación con la distribución de la comida. En todas estas fiestas hay una gran distribución de comida, pues cuando hay estos grandes banquetes comunitarios. Y entonces ella plantea que el común
de los vecinos, fijaos que utiliza el término el común, que ahora parece que es algo que hemos descubierto nuevo, el común de los vecinos funcionaba como una sociedad de reparto de carne, aprovechando que se hacían otras cosas. Entonces, ella va mostrando cómo el calendario anual está marcado con varias comidas en las que tiene que participar toda la vecindad o solo grupos, por ejemplo, solo los quintos o solo las mujeres, y que eso sirve para equilibrar la dieta a lo largo de todo el año. Pero además sirve para generar un modelo específico de organización económica que atiende a los procesos ecológicos en el conjunto de la aldea. Ramón Valdés del Toro, muy poquitos años después, hace también trabajo de campo en Tapia de Casariego, en Asturias, y empieza a estudiar algo parecido, los rituales de comensalidad y los valores que hay en torno a la comida, ¿no? Entonces, por ejemplo, a él le llama mucho la atención que los habitantes de esta comunidad consideran que lo que no es fruto de tu trabajo no debes comerlo. Solo debes comer lo que es fruto de tu trabajo. Esta frase que decís los economistas de lo agrario de la producción es para el consumo, él le da la vuelta y dice el consumo es de la producción, que es parecido pero no es exactamente lo mismo. Y entonces, él lo que plantea es que la comunidad en su conjunto no podría prescindir de esta comensalidad ritual que se hace a lo largo del año, pero a la vez los individuos que la componen tampoco podrían sobrevivir si no hubiese estos rituales. Entonces, me interesa destacar dos cosas. Una, que los hábitos alimentarios están social o culturalmente inculcados. Y dos, una frase que sí que he puesto aquí, los refuerzos alimentarios tuvieran lugar en fechas establecidas, fijadas socialmente, deberían vincularse con los plazos marcados por el hambre. Por debajo del calendario social de la fiesta veo transparecer el calendario ecológico del hambre. La época de más trabajo y de dieta más baja, la de mayor déficit energético, esa es la de la fiesta y sobremesa común y cargada. Esto es importante señalarlo por cuanto la mayor parte, en esto se ve que Ramón Valdés era español, valga la expresión, frente a los anglosajones, porque a los anglosajones que vienen, a pesar de los años del hambre, se les olvidó a todos citar lo de los años del hambre. Ninguno hace en ninguna de sus etnografías la más mínima referencia a que España es una dictadura. No sale en ninguna monografía. Sí en sus mea culpa de después, de cuando empiezan a decir, por ejemplo, Stanley Brandes se queja de que él habla de un pueblo que es muy bueno, que es muy bonito, que vive la gente bien, que es feliz todo el mundo, y se le echan encima a todos sus colegas diciendo, ¿cómo puedes decir que la gente es feliz en una dictadura? Y dice, no lo entendía. O Josep Acebes, el que hizo su trabajo en Pinares, ahí en Segovia, dice, no, yo sabía muy bien dónde estaba. Si nunca dije nada, no es porque yo tuviera miedo, sino para que no les pasase nada a mis informantes, que eso también hay que tenerlo presente. Bueno, llegamos a lo que podía ser la inauguración oficial de la antropología de la alimentación en España, que hace Renate Lelep Fernández. No le falta la tilde porque el Fernández es por su esposo, Jean Fernández, que es norteamericano. Jean y Renate, como buenos norteamericanos, viven en Asturias. O sea, en Cangas de Onís, llegaron, lo vieron y dijeron, ¿ande vamos? Bueno, Renata, bueno, su nombre es Renato, pero Renata para los conocidos, solo lleva 50 años en España y casi ella habla español. Lo que intentó mostrar es que el bocio tenía que ver en Asturias con elementos sociales, culturales y políticos, y que había explicaciones históricas, por ejemplo, sobre cómo se había recibido el maíz en Asturias a diferencia de otras regiones. Y cómo, por ejemplo, en la llegada del maíz inmediatamente de la conquista a los valles asturianos hizo que los campesinos asturianos comiesen pan de maíz, mientras que los adinerados asturianos seguían comiendo pan de trigo. Entonces, este tipo de elementos tienen
tienen mucho que ver con lo que después pasó. ¿Por qué los valles asturianos tenían un bocio muy elevado hasta entrados los años 80? Bueno, pues porque genéticamente estaban predispuestos, porque eran subdesarrollados, porque había mucha pobreza. Y entonces dice Renata, ¿dónde vais? ¿Cómo me vais a contar eso? Genéticamente ya empieza a hacer genealogías, este vicio que tenemos los antropólogos de empezar a hacer genealogías de familia y muestra que no hay nada. Dice, subdesarrollados, pero si viven en Asturias. En Asturias. ¿Cómo que una zona subdesarrollada si Asturias durante todo el franquismo, sobre todo la parte final, es la región más industrializada de todo el país y con mayor Producto Interior Bruto? Entonces, ¿de qué me estáis hablando? Estas explicaciones no cuadran. Y entonces ella empieza a hacer un análisis, hace una etnografía nutricional para entender cómo operan algunos valores en relación con la alimentación. Entonces ella hace un análisis entre la tenencia de la tierra y la dieta, desde una perspectiva muy materialista, cuántas hectáreas, si tienen más de una, tiene cada uno de los agricultores y qué comen. Y entonces lo que ve es que la desigualdad de la dieta tiene que ver con un sistema de valores, que en parte tiene que ver con la existencia de una percibida jerarquía regional. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ella cree que como hay una cierta preponderancia del valor de lo comunitario, no es, sus interlocutores, sus informantes, no creen que los pobres tengan más bocio que los ricos. Porque si somos una única comunidad, el bocio nos afecta por igual a todos y no solo a los pobres, cosa que simplemente contando se ve que no. Entonces, en definitiva, la causa de la proliferación de la enfermedad tenía que ver con contextos sociales, culturales y políticos que mostraban, entre otras cosas, que los ricos podían completar la falta de yodo comprando alimentos producidos fuera del valle, mientras que los más pobres tenían que conformarse con comer nabos, berzas, castañas o sus cáscaras, porque en última instancia, al final, todo era cuestión de sal. Bueno, como aquí se inicia la antropología de la alimentación, doy un salto, dejo de enseñaros fotos, si quieres quitar esto, Nacho, sí, y claro. Ahora os voy a contar qué pasó desde la aparición de este libro de una simple cuestión de sal. Digamos que en los años 80 se empiezan a constituir grupos de trabajo propiamente de antropología de alimentación, en los que participan en un primer momento antropólogos franceses y españoles. Se empiezan a constituir grupos en los que, por ejemplo, entre los franceses está Igor de Garín o está Dominique Fournier, y por el lado español están gentes como Manolo Gutiérrez Estevez, Pedro Romero de Salís, Silvia Carrasco, etcétera, etcétera. Y de las reuniones entre estos franceses y españoles, tanto en la Casa Velázquez, que es donde se hacían, como en la Maison de Sciences de l'Homme, como en París, para simplificar, empiezan a salir proyectos de investigación y grupos de investigación que después se van a ir multiplicando por muchos sitios. En algunos casos podemos hacer las genealogías académicas, por así decir. Por ejemplo, ahora mismo el presidente de ICAF, la Comisión de Antropología de la Alimentación, el presidente de ICAF de España es David Conde, que es alumno de Lorenzo Mariano, que es alumno de Julián López, que es alumno de Manuel Gutiérrez, que sale en este grupo. Entonces, nosotros podemos hacer trazar esas líneas para ver que lo que ocurre en estos años es muy importante. También en los años 80, como recordaréis, hay muchas discusiones políticas como el origen de las comunidades autónomas. Esto va a hacer que en todas las ciencias sociales se discuta mucho sobre los hechos diferenciales. Y entre los hechos diferenciales a los que se alude mucho en esa época están los platos típicos. Este plato es típico de esta región y esto constituye un patrimonio nuestro. Entonces, bueno, no me entretengo mucho en eso. Lo interesante es que esos grupos van a poner ya de manifiesto que para entender los procesos de relación entre la alimentación y la cultura no se puede hacer si no es acudiendo a la interdisciplinaridad. A partir de los años 90 se multiplican los trabajos sobre alimentación desde un enfoque sociocultural. Eso quiere decir que empiezan a aparecer un montón de libros, de tesis doctorales, de artículos, de grupos de investigación, de proyectos.
Y la lista yo creo que es interminable. Si alguien tiene mucho interés en ello, nuestro compañero Xavier Medina tiene varios escritos sobre la historia de esta época y se puede consultar. Y si alguien tiene particular interés, yo mismo puedo ofrecerle una bibliografía bastante completa. Acabo de citar a Xavi Medina y lo vuelvo a nombrar porque el hecho de que fuese nombrado en el año 2000 presidente de la ICAF, de la Comisión de Antropología dedicada a la alimentación, por simplificar, y a la nutrición, tiene un cierto componente simbólico porque a partir de ese momento empiezan a multiplicarse los trabajos por todas partes. No es que la gente sean alumnos del Xavi Medina, pero sí el hecho de que en España tenga una presencia mediática clara en el mundo académico, la ICAF, pues va a hacer que muchas personas se empiecen a interesar por estas cosas. Yo mismo participé en uno de los trabajos que se hizo en Montánchez hace un montón de años, gracias a que el Xavi Medina y otros compañeros estaban en ellos presentes. Y de hecho hoy día Xavier Medina es el presidente mundial de ICAF. Entonces, por eso es por lo que lo he traído aquí. Pero también como el Xavi Medina es el que arranca esto, por decirlo de alguna forma, pues parte de las primeras investigaciones están orientadas hacia lo que a él más le interesaba, que es, por ejemplo, la cuestión de la patrimonialización de la alimentación. Él ha escrito mucho sobre la patrimonialización de la dieta mediterránea. De hecho, es el que hace el último dictamen que sirve para que la dieta mediterránea sea incluida en la lista del patrimonio inmaterial ese que tiene la UNESCO. Esa, porque es la lista. Y entonces le interesan también cuestiones como la relación con la salud o con la dieta, la seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. En un contexto cada vez más complejo en lo que se refiere a la producción y a la transformación de los alimentos como a las tendencias de los consumidores respecto de las elecciones de unos productos frente a otros, las etnografías que se están realizando desde el año 2000 para acá nos muestran la continua presencia de lo que pudiéramos llamar factores ideológicos. Si a algunos el término no les gusta, pues que piense que hay una serie de factores subjetivos, socialmente mediados, o sea, ideológicos, en la elección de nuestros alimentos. Es más, la mayor parte de las categorías que utilizamos para definir alimentos, por ejemplo, son saludables o no saludables, son alimentos de diario o de fiesta, son para niños o son para mayores, incluso en algunas ocasiones son para niñas o son para niños, tienen que ver con valoraciones estrictamente sociales, con normas implícitas o explícitas, y no tanto con las características mismas de los alimentos. Incluso términos como ecológico o sostenible no se pueden entender sin su vinculación a estos procesos sociales. Es decir, nuestras comidas tienen que ver, esto es lo que nos muestran las etnografías, tienen que ver básicamente con creencias o con sistemas de pensamiento y con valores transversales e interconectados. Valores que además están en crisis, porque una de las características inalienables de los valores es su perpetuo dinamismo. Lo que muestran las diferentes investigaciones es que si son valores, no pueden no estar en crisis. Solo algunos parecen no enterarse de que el significado de los valores cambia y quieren permanecer o reivindican permanecer anclados a los significados que tuvieron hace décadas. Pero como no me acuerdo quiénes son, no los nombro. Uno de los aspectos más presentes en las etnografías de los últimos 25 años es la constatación de que los valores sociales de nuestras comunidades, de nuestras comidas, hacen que se pueda participar de un sentimiento difuso y ambiguo de identidad, o de varios superpuestos, porque la identidad se vincula a imaginarios y no es por definición algo rígido. Pero por lo mismo también pueden marcar la preferencia por una alternativa que puede definirse como contraidentitaria, aunque paradójicamente esto genere nuevos modelos identitarios. Ejemplos de los alimentos que generan ese valor identitario, más allá de que la nostalgia sea un mero producto de mercado, es la continua revalorización de platos tradicionales, de los famosos platos de la abuela, como si todas las abuelas supieran cocinar. Y hay algunas abuelas que es que si te dan de comer te envenenan, joder.
O también la querencia por el pan de pueblo. ¿Pero de qué pueblo es este pan? Si lo has hecho en un polígono industrial de Madrid. O alimentos que son típicos exclusivamente de un territorio. Por ejemplo, el cocido. El cocido es típico exclusivamente de... Ahí podéis poner cualquier pueblo al azar, porque ese pueblo tiene cocido. A ellos se refieren trabajos como los de Pedro Cantero y Esteban Ruiz Ballesteros, que estudió la dimensión socioecológica del tomate rosado de la Sierra de Aracena, o el de Diana Borràs y Joana Cifré sobre la revalorización del patrimonio alimentario marítimo pesquero de Mallorca. Si aquí mis compañeros están todo el día hablando de la huerta a la mesa, ellas hablan del mar a la tabla, ¿no? Porque estamos hablando... ejemplos de alteridad y por tanto de contraidentidad que genera identidad sería toda la dieta vegetariana o toda la dieta más vegana. Por otra parte, como indican Jesús Contreras y Mabel Gracia, esa búsqueda de lo particular, de lo nuestro, ya sabéis, el Madrid campeón de Europa, de los productos que se consumen y se cocinan con los recursos locales, ha permitido preservar un patrimonio cultural que de otra forma se habría perdido. De hecho, a veces se convierte en un marcador de identidad rural y símbolo de prestigio social, como muestra Luis Cantarero en su estudio sobre las preferencias alimentarias en el Valle de Basa, en el Pirineo aragonés. Este tipo de trabajos, aunque a veces no lo expresen explícitamente, nos muestran cómo operan los intereses de mercado, pero también cómo se articulan desde valoraciones alternativas otra serie de valores como la calidad, la defensa del territorio, la cercanía o el acercamiento a lo natural a través de sus productos. Así lo explicaron, por ejemplo, Carmen Lozano y Encarnación Aguilar en un estudio reveladoramente titulado Natural, Tradicional y de la Tierra, que está incluido, de hecho, en un libro mucho más amplio sobre el patrimonio cultural en la nueva ruralidad andaluza. Carmen Lozano y Encarnación Aguilar muestran cómo esos valores se alinean con un estilo de vida diferente al urbano, un estilo que se autopercibe como ligado a un territorio, lo que incluye un específico saber hacer, vinculado con etnoecologías particulares. En este sentido, los productos de calidad se presentan como aval de seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es un nuevo valor que ha aparecido en los últimos años y que está creciendo, y que esa seguridad alimentaria vendría o emanaría de su vinculación con un territorio concreto. También la propia Encarna, con Santiago Amaya Corchuelo e Ignacio López, abordó estas cuestiones en un trabajo que se titula Alimentos con calidad, nuevas estrategias rurales para nuevos consumidores, que se publicó en el Arxiu d'Etnografía de Cataluña. Y también han mostrado cómo algunos de estos valores, o en este caso no valores, sino como algunos de estos productos y las motivaciones para consumirlos pueden ligarse a otros valores como el hedonismo, ¿no? Algo que, por cierto, ya había sido enfatizado por Jesús Contreras y Mabel Gracia en un estudio de 2008 sobre preferencias y consumos alimentarios, titulado Entre el placer, la conveniencia y la salud. La reflexión sobre la naturaleza patrimonial o patrimonializadora de algunas identidades en relación con la comida llevaron en fecha tan temprana como 2004 a Elena Spates a mostrar cómo la patrimonialización de la cultura alimentaria convierte productos y platos tradicionales en potentes recursos turísticos equiparables a otros elementos del patrimonio cultural, o cómo se han gourmetizado alimentos que durante décadas se identificaban con la alimentación de las clases subalternas, como muestran muy bien David Conde, Borja Rivero, Loren Mariano y Xavi Medina en un libro reciente, creo que tiene 2 años, que se titula Popular ayer, foodie hoy. Sabor, comida, clase y distinción en el siglo XXI. López Lago y Cecilia Pedret tienen un trabajo muy bonito sobre las algarrobas, que cuando yo era pequeño era comida para los animales y ahora es la suma exquisitez en algunos restaurantes. Entonces, algo semejante, por cierto, ocurre con algunos productos que no son de clases subalternas, sino que ahora se venden como productos ecológicos que se relacionan tanto con la sostenibilidad ambiental como con la salud, como con una cuestión, vamos a decir, de prestigio. Para entender algunos de estos procesos no podemos prescindir, esto lo voy a leer un poco más despacio porque
Me dijo Nacho que no lo entendía. Para entender algunos de estos procesos no podemos prescindir de la idea de que los valores van formulándose y reformulándose porque se conforman en contextos específicos y, consecuentemente, la diferencia contextual genera transformaciones o matizaciones de sus significaciones. La continua valoración que subyace a esa reformulación permite la reproducción de ideales, haciendo que el movimiento entre la evaluación y la reproducción de dichos ideales sea esenciales para comprender la formación de un valor. En este sentido, recuerdo lo que he mencionado antes de Julian Pearce-Rivers, cualquier teoría sobre el valor debe centrarse no tanto en los objetos, sino en la naturaleza performativa de los objetos y, sobre todo, en las acciones insertas en las relaciones sociales. Esto puede explicar, por ejemplo, que las personas que optan por alimentos ecológicos pueden hacerlo por motivos muy diferentes. Por ejemplo, muchas de ellas lo hacen porque para ellas representa una concepción del mundo que puede relacionarse con la búsqueda del bienestar y el equilibrio con el entorno y con el universo en su conjunto, como sugiere Arantxa Beguería en un libro que se titula Alimentación ecológica, cuerpo y toxicidad. Esta obra también resulta relevante por cuanto reflexiona sobre la relación entre una determinada moralidad y una valoración positiva de un estilo de vida que incluye desde la preferencia por la frescura de los alimentos recién recogidos a la socialización ruralizante, la conservación de la tradición, tanto agraria como culinaria, y un difuso equilibrio físico, espiritual, emocional. No quiero hablar aquí de la New Age, pero algo. Conviene recordar que numerosas etnografías han destacado el carácter polisémico, cuando no anfibológico, de términos como ecológico o sostenible, que es uno de los aspectos que a mí más me han interesado porque se vinculan a esta discusión que les dije al inicio entre lo natural y lo cultural. La cita de Arantxa Beguería señala que para sus informantes un alimento es ecológico si no ha sido manipulado ni transformado con productos químicos, pesticidas o conservantes, además no genera residuos y es de proximidad. Pero la etnografía de Juanjo Cáceres dice que también para ser ecológico también tiene que ser tradicional. Tiene que añadir a todo lo anterior ser tradicional. David Conde, Lorenzo Mariano y Xavi Medina dicen que lo ecológico para sus informantes remite a la proximidad, pero también al cuidado del medio, a lo artesanal como elemento distintivo y también a lo ético. Y remite en última instancia a lo auténtico, cualquier cosa que ustedes consideren que es auténtico, a lo político y a esas identidades de las que hablaba antes, en definitiva a las relaciones sociales. Algo, por lo demás, que lleva a quienes optan por este tipo de productos a dilemas difícilmente resolubles cuando se les sitúa en la tesitura de elegir entre alimentos no ecológicos pero de proximidad y otros ecológicos pero que viajan cientos o miles de kilómetros con la consiguiente huella ecológica. Si es necesario, luego cuento alguna anécdota sobre esto. La producción y el consumo local permiten una mayor sostenibilidad y una menor huella ambiental, además de una mayor conservación del patrimonio y una cierta coherencia cultural, señalaban Xavi Medina y Encarnada Aguilar cuando se preguntan hacia sistemas alimentarios sostenibles en contextos culturalmente coherentes y plantean una serie de debates en torno a la cultura, la sostenibilidad y la dieta mediterránea. En relación con estos debates, por ejemplo, David Conde y Lorenzo Mariano hacen una etnografía sobre las urdes en la que lo más interesante es que los jurdanos señalan que el elemento característico de su gastronomía es la sostenibilidad, porque defienden una producción local de cercanía y una cocina de proximidad que respeta el entorno y el medio ambiente, como lo ponen todos los restaurantes de la zona. Pues no se vayan ustedes a pensar que no. Esto quiere decir que en estas etnografías se está poniendo de manifiesto la existencia de una interrelación entre los niveles que pudiéramos llamar locales y los más globales. Por cierto que esta vinculación entre lo local y lo global se modifica continuamente con las redes sociales que han transformado profundamente la manera en que experimentamos y compartimos la cultura culinaria, siendo transmisoras de valores culinarios que emergen, promoviendo la diversidad gastronómica, visibilizando comidas o culturas regionales, étnicas y alternativas que antes permanecían ocultas y convirtiendo la comida en un objeto de deseo visual donde la presentación y la estética son tan importantes como el sabor
como se cuenta en ese libro de cocina virtual que hay por ahí, de los que ha corrido, que habían hecho Comida y Mundo Virtual, que coordinó Xavi Medina. Como ya he indicado, los informantes de las diferentes etnografías cuentan que su preferencia por alimentos ecológicos pueden tener que ver con motivos diferentes, de forma tal que para algunos lo ecológico, más que relacionarse con lo ambiental, se vincula a lo saludable o a la defensa de una cierta ciudadanía alimentaria, como plantearon en su día Cristóbal Gómez Benito y Carmen Lozano. Pero esto nos plantea nuevamente problemas de definición de qué consideran nuestros interlocutores que quiere decir saludable o ciudadanía. Algo sobre lo que se ha reflexionado mucho, particularmente tras o durante la pandemia del COVID. Baste citar como ejemplo el trabajo coordinado por María Clara de Moraes, titulado Comer en tiempos de confinamiento, gestión de la alimentación, disciplina y placer. Por cierto que en este trabajo también escribía o también participaba Cristina Larrea Killinger, que ha prestado atención a un tipo de productoras más bien especializadas y a las que se obvia en muchas ocasiones cuando se habla de productores, que son las mariscadoras. Ella ha estudiado el dolor en las mariscadoras, también los mariscadores, pero sobre todo presta atención a las mujeres, en una región del estado de Bahía, en Brasil, atendiendo a las dimensiones sociales, políticas y morales del dolor. Porque producir a veces es sufrir. Menciono este estudio de Cristina Larrea Killinger sobre Brasil porque, aunque podemos encontrar categorías generales o compartidas en diferentes grupos humanos, los contenidos de esas categorías varían o pueden variar en función del contexto, del territorio y de las personas, haciendo que para lo que uno sea relevante, para otro sea insignificante. Así lo mostraron, por ejemplo, Lourdes Moro y Muriel Lamarque en su estudio etnográfico sobre los grupos de consumo agroecológicos en Castilla y León. Esto provoca divergencias incluso en el seno de las comunidades, mostrando la fragilidad de las identidades. De hecho, en el estudio citado de Arantxa Beguería, algunos informantes defienden que comer carne de vez en cuando es apostar por la gastronomía local y por tanto es saludable y sostenible, mientras que los informantes del mismo pueblo, vegetarianos, dicen que comer carne nunca puede ser sostenible. Por cierto, que aunque las valoraciones sobre los alimentos se expresen siempre dualmente, bueno, malo, positivo, negativo, saludable, industrial, etc., estas divergencias ponen de manifiesto una complejidad que no puede resolverse con dualidades simples. En muy buena medida, porque esas categorías son lábiles y, por lo tanto, mudables diacrónica y espacialmente. Así, lo que hoy es positivo o negativo, puede que mañana no lo sea tanto y pasado vaya usted a saber. Así, además de ser rica en alimentos vegetales, frutas, hortalizas, bajo consumo de carne, etc., esa dieta se puede asociar tanto con la búsqueda de la salud individual como con la búsqueda de la salud planetaria. Y esto plantea problemas que muestran las etnografías de índole distinto. Por ejemplo, en el estudio de Luis Cantarero sobre este valle de los Pirineos, sus informantes dicen que además de todo esto, vegetales, poco consumo de carne, productos ecológicos, etc., para que un alimento sea saludable, debe proporcionar suficiente energía y vigor como para poder trabajar la tierra. Pero lo que le dicen los informantes es, por tanto, no te puedes limitar a consumir frutas y verduras, que no alimentan lo suficiente como para poder trabajar la tierra. Entonces, en esta etnografía de Cantarero, los habitantes del Valle de Basa otorgan una alta valoración a los alimentos que son producidos en casa y que son indefectiblemente catalogados, si lo haces en casa, es natural, no manipulado, respetuoso con los ritmos naturales. Son alimentos que se definen como conocidos, familiares y tradicionales, algo que permite discutir, por cierto, qué es, en relación con la alimentación, un valor progresista o conservador. ¿Puede relacionarse con algún tipo de ideología específica o con algún posicionamiento político asociar un elemento con lo natural, con la salud, con la familia o la pertenencia a lo rural? Lo digo porque la etnografía que hizo Anthony Arnold en un pueblo de Burgos, cerca de Aranda, en los años 70, ya mostró claramente que lo tradicional no es lo de siempre. ¿Comer lo que comían mis abuelos en un lugar diferente del que vivían ellos es tradicional? ¿Comer lo que nunca se ha comido en un lugar, pero que es vendido como tradicional de otro, es tradicional?
numerosas etnografías, por ejemplo la citada de Juanjo Cáceres, plantean estas cuestiones. Máxime cuando para las personas mayores la industrialización y la innovación tecnológica pueden representar la frontera entre lo tradicional y lo que no lo es. Algo nuevo, un producto o una manera de preparar un producto o de comerlo que no es industrial, puede ser tradicional. ¿Qué pasa cuando los productos tradicionales tienen tanta grasa que se convierten justamente en lo opuesto a lo saludable? O sea, aquí tradicionalmente comemos de primero judías del barco y de segundo chuletón, y luego pues un buen postre y después llamamos a emergencias. Unos torrendos. Quizás, voy a ir enfocándome ya hacia el final, lo que muchas etnografías nos están mostrando es que simplemente, aunque no de manera simple, el recurso a la tradicionalidad tiene que ver con la anemoia, es decir, la nostalgia por un tiempo no vivido, que se basa en la idealización de un pasado más o menos mitificado, pero no real. Un presente pasado que, por cierto, como mostré en mi etnografía sobre las judías del barco que ha citado Nacho al inicio, hay que tener claro que, aunque tengan más sabor, más frescura, más aroma, más textura y sean sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, también tiene un precio de mercado mucho más caro. Lo tradicional, por serlo, a veces es caro y eso lo deja fuera del alcance de muchas personas que tienen que recurrir a sucedáneos. Sucedáneos que en ocasiones ya no son tan saludables por mucho que sean o que quieran defender este valor de lo tradicional y de la tierra y que por mucho que intenten ligarse a la seguridad alimentaria. En cualquier caso, los alimentos naturales, sea esto lo que sea, se consideran siempre más saludables que cualquier alimento ultraprocesado, porque a los alimentos ultraprocesados se les considera artificiales. Y en el conjunto de las valoraciones duales que hacen todos nuestros interlocutores y casi todas las personas que están aquí presentes y que me están escuchando, como ya mostró, por cierto, hace 3 o 4 décadas Jesús Contreras, natural es bueno, artificial es malo. Y no hay más que hablar. Frente a estas dualidades herederas de un pensamiento metafísico cartesiano, las etnografías ponen de manifiesto cómo, en cuestión de alimentación, casi todo en realidad es cuestión de matices. De hecho, cada vez son más los trabajos que, por ejemplo, señalan los efectos beneficiosos para la salud de la dieta mediterránea, pero a continuación, cuando empiezan a definir la dieta mediterránea, señalan básicamente que la dieta mediterránea no tiene que ver con los nutrientes que se comen, sino con una compleja red de aspectos culturales que van desde los nutricionales a los económicos, de los históricos a los políticos. El Xavi Medina ha escrito mucho sobre esto, también Encarnación Aguilar. Es decir, el concepto de dieta mediterránea, más que hablar de unos alimentos concretos, nos habla de un conjunto de valores ambientales, ecológicos y saludables que definen una correcta alimentación en un determinado estilo de vida. De ahí la paradoja esta que nos encontramos todos los días de que el sitio donde más claramente se respeta la dieta mediterránea sea en California, o que uno pueda comer un plato de, carta de dieta mediterránea en un crucero que va atravesando el Mediterráneo y llenándolo todo de porquería. No es solo una pauta nutricional, sino, como señalaba Xavi Medina, es un patrimonio, esta dieta cultural inmaterial, que engloba prácticas sociales, costumbres, tradiciones y simbolismos relacionados con la alimentación. ¿Quiere esto decir que la dieta mediterránea, si no incluye todo esto, no es dieta mediterránea? Es comer lo que los médicos te han dicho que comas, pero no es dieta mediterránea. Concluyo. Las etnografías a las que he aludido ponen de manifiesto que para entender cómo se forman los valores en torno a la alimentación hay que prestar más atención a las prácticas inherentes a las relaciones de intercambio y menos a qué se intercambia. De hecho, un valor tan reiterado como local no hace referencia a una cualidad del producto, ni tampoco a un lugar, sino a relaciones entre personas mediadas por alimentos y lugares que producen ese sentimiento de cercanía, conectividad, confianza y en algunos casos hasta arraigo. En buena medida, la negociación de estos valores se formula en un contexto de reducción de intermediarios, porque no podemos olvidar que cada intermediario es básicamente no solo alguien que encarece, sino un traductor entre sistemas de valores hegemónicos y alternativos.
Comer, cuando se puede elegir, es elegir entre esos valores. Y con esto, a vuestra disposición para lo que consideréis. Perfecto. Gracias.